a Dios, amén. Gloria al Señor, porque si usted no tiene visión de Dios, entonces usted va a ciegas, va dando tumbos, no va seguro de lo que está haciendo, amén. Le está pegando al aire nada más. Pero cuando usted lo hace con visión de Dios, entonces usted lo está haciendo con seguridad, gloria a Dios, y sabe lo que está haciendo, amén. Gloria a Dios. Cada cristiano debe tener una visión. ¿Una visión para qué? Para servir a Dios. Gloria al Señor. No visión para exhortar a otro, sino para que él mismo pueda servir a Dios en el lugar en el cual Dios le ha puesto. Amén. Cada uno de nosotros debemos de reconocer nuestro lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Si no sabemos nuestro lugar, entonces estamos pues dando tumbos o estamos ocupando lugares de otras personas que no nos corresponden. Pero si usted conoce su lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo, o sea, el cuerpo místico, entonces usted está actuando con visión de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, nos damos cuenta que Elí no era un profeta, él era un sacerdote. Amén. Gloria al Señor. Y dice el profeta, dice, Elí representa a la iglesia. Amén. Pero Samuel, el profeta, representa la palabra de Dios. Amén. Que son dos cosas muy diferentes. Amén. Gloria al Señor. Dice, y Elí se estaba envejeciendo y sus ojos se estaban oscureciendo y no podía ver por dónde iba. Era un hombre grande y pesado y él había empezado a descuidar la obra de Dios. Amén. A Elí ya no le importaba la obra de Dios. Inclusive sus hijos estaban haciendo las cosas malas delante de Dios, que a Dios no le agradaba, porque ellos, los hijos de Elí, iban y le quitaban los sacrificios que llevaba el pueblo y se los quitaban a la fuerza. Amén. Cuando ellos llevaban sus sacrificios, sus corderos, sus carneros, para ofrecerlos a Dios, el sacrificio primero tenían que ser ofrecido y cocido y presentado a Dios, pero estos hijos de Elí iban y le arrebataban la carne a los hijos de Israel que iban a presentar esos sacrificios, y eso no le agradó a Dios, porque no estaba correcto lo que estaban haciendo. Estaban usurpando lugar y estaban haciendo una ofensa delante de Dios, y Elí no les decía nada, no les llamaba la atención, no les estorbaba para que no hicieran esas cosas malas, porque Elí ya su visión se estaba acabando. Él ya no tenía visión para servir a Dios. Dice, vean, dice, Elí se había acostado y su vista le estaba fallando, y él era un sacerdote, y ellos no tenían visión manifiesta del Señor, y eso es una gran necesidad. Y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. Dice, nosotros necesitamos la voz de Dios para suplir la necesidad de la hora, para encarar el tiempo en el que estamos viviendo. Después que Él lo ha prometido, podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Gloria al Señor. Y Él la ha cumplido, gloria al Señor, porque Él nos ha mandado la voz de Él para este tiempo a través de nuestro hermano William Marion Branham. Amén. Esa fue la voz de Dios para nosotros en este último tiempo. Amén. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que Él prometió suplir la necesidad. Así estábamos hoy en este tiempo. Estábamos en obscuridad, casi no había luz. Amén. Porque está lleno de maldad este mundo, pero entre toda esa oscuridad Dios nos mandó una luz, gloria al Señor.
para alumbrar nuestros ojos, gloria al Señor, amén, para alumbrar nuestros ojos espirituales, gloria a Dios, nuestra vida espiritual, para sacarnos del enredo denominacional en que estábamos, amén, para sacarnos de esa confusión en la cual el pueblo de Dios estaba, amén. ¿Por qué? Porque Él lo había prometido en las Escrituras, que Él mandaría un mensajero para esta última edad, para sacar a su pueblo de esa oscuridad en la que estaba, amén. Gracias a Dios por ello, amén, hermanos, gloria al Señor, que ya no caminamos en la oscuridad, ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz, gloria al Señor, en su luz divina, amén. Usted no tiene más por qué andar en oscuridad, usted no tiene por qué más andar con su duda en su mente, que será o no será. Usted puede caminar con seguridad cuando usted tiene la luz de Dios en su corazón, amén. Entonces usted no andará dando topes, no andará dando tumbos, usted caminará con seguridad, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene un blanco, y ese blanco perfecto es Jesucristo, gloria al Señor. Dice, y hoy hay razón por la cual la gente está en la condición en la que está, es porque hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios, aunque les hablara ahí mismo en sus medios, gloria al Señor. Así le pasó a Estados Unidos, amén. Ellos tenían la voz de Dios en su merito seno, amén, pero ellos no quisieron escucharla, gloria al Señor. Rechazaron la voz de Dios y ahora como están en completa oscuridad. Uno que otro simiente de Dios que está allí solamente que se mantiene en la luz de Dios, pero la mayoría del pueblo, las denominaciones, las religiones y todas esas cosas están en tinieblas porque no quisieron escuchar la voz de Dios para este día. Dice, ellos quizás, dice, ni siquiera la entenderían, porque sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado demasiado en las voces del día. Y hoy ha llegado a ser así otra voz que la voz de Dios, y tiene puntos suspensivos. Hay tantas otras voces. Fíjese lo que dice el profeta. Y entonces, si Dios prometió que Él nos daría eso, y si las otras voces son contrarias a la voz de Dios, entonces debe ser la voz del enemigo para confundirnos, para que no entendamos la voz de Dios cuando Él nos habla. Amén. Gloria al Señor. Si Dios le está llamando a su corazón, o le ha estado llamando a su corazón, y le ha dicho, entrega tu vida a Dios, bautízate en el nombre de Jesucristo, rinde tu vida y bautízate invocando el nombre del Señor Jesucristo. Pero si viene otra voz a su mente y le dice, no te bautices, mira, si te bautizas te vas a comprometer con Dios y vas a tener que hacer muchas cosas, te vas a comprometer con la iglesia, te vas a comprometer con la palabra, mejor así sigue esperando, así mantente mejor. Recuerde que esa voz que lo está desanimando o que le dice que no lo haga, esa es la voz del enemigo. Amén. O si le dice a su esposo, oye viejita, ¿sabes qué? Pues este día no vayas al culto, hombre. Mira, pues todos los días has estado yendo. Hoy quédate a descansar. Estás muy cansada, te miras muy fatigada. Mejor quédate. Esa es la voz del enemigo en su esposo. Amén. Él no se da cuenta, pero el diablo lo está usando para que le diga esas palabras. Pero si usted le pone atención a esa voz, usted va a decir, hombre, pues tiene razón, me voy a quedar a descansar. Y se queda, entonces ahí perdió usted la batalla. Amén. Pero si usted se opone a esa voz y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir al culto. Hoy es día de ir a adorar a Dios.
y quieras tú o no quieras, yo voy. Amén. Entonces usted vence esa voz del enemigo y atiende a la voz de Dios. Eso es por decir un ejemplo. Amén. Pero hay muchas voces, dice el profeta, que nos quieren apartar de la voz de Dios. Amén. Dice el profeta, está la voz de la intelectualidad. Amén. Hay mucho intelecto hoy. Hay mucha gente intelectual, muchos hombres estudiados que les hablas tú la palabra de Dios y pues ellos te sacan 1 y 1000 argumentos para no obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque su intelecto, su estudio, su conocimiento está tan aglomerado en su mente, en su corazón, que ellos no pueden escuchar la voz de Dios, por muy sencillo que les hablen. Eso es otra voz, dice el profeta. La voz de la política es otra voz, dice. Y hay mucha, en este tiempo hemos visto cómo ha surgido mucho la política. Toda la gente quiere ser político. Amén. Muchos quieren ser políticos, quieren tener su propio partido y cuántas cosas. Esa es la voz de la política. Pero nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con ello. Amén. Ellos allá en su asunto y nosotros en nuestro asunto. El problema es que mucho de la política se ha infiltrado en la iglesia, dice el profeta. Amén. Y algunos tienen ese espíritu político y andan haciendo política en la iglesia. Pero esa es la voz de la política, pero esa voz no tiene nada que ver con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora dice, está la voz de Hollywood. Gloria al Señor. Y allí es donde quiero hacer un poco de hincapié. Amén. Dice, la voz de Hollywood ha cautivado al mundo. Deje que alguien salga con algo en Hollywood, uno lo encuentra por todo el país. Nos damos cuenta que ellos han establecido un patrón para nuestras mujeres en su vestimenta, en sus peinados. Ellos imponen esa vestimenta. Todas las modas modernas que salen por todo el mundo salen exactamente de Hollywood. De ahí viene todo el modernismo en modas. Dice el profeta en otro mensaje, dice, antes, dice, la gente de Estados Unidos iba a Inglaterra para ir a copiar las modas de ellos. Dice, pero ahora es al revés. Dice, ahora Inglaterra y de todo el mundo de aquel lado vienen a Estados Unidos para copiar las modas. Tanto ha crecido esa forma de modas de ropaje de la gente que ha cautivado al mundo. ¿Ve? Gloria al Señor. Y eso se ha infiltrado en las iglesias denominacionales y uno que otro en la iglesia del mensaje. Porque en veces todavía vemos mujeres escotadas aquí de su pecho. Amén. Y una vez le dijo mi esposa a una hermanita por ahí, le dijo, oye, dice, ¿para qué te escotas tanto? Le dice, se te mira mucho el escote, dice. Y sin dar vergüenza le dice la personita esa, bueno, dice, pues es que tengo que enseñar algo, dice. Si no, ¿qué enseño? ¿En qué papel se está poniendo esa mujer? Se está poniendo en un papel de una prostituta. Solamente las prostitutas, las mujeres de la calle enseñan su mercancía para vender. Amén. Una cristiana no tiene que andar haciendo eso. Una cristiana tiene que vestirse honestamente, con pudor, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero todavía existen esos espíritus que se quieren meter en la gente. Ese espíritu de Hollywood, gloria al Señor. Ese es el que inventa las modas más sucias del mundo. Las modas más perversas, más cochinas. Amén. Y la gente se está yendo tras esas modas. Pura suciedad del mundo. Amén. Gloria al Señor. Aquí lo dice el profeta. Amén. Amén. Dice, la iglesia debería de reconocer la voz de la trompeta de Dios en cuanto a eso, pero hay tanta confusión porque ustedes ven a otros que lo hacen. Ejemplos, dice el profeta, no sigan ustedes esa clase de ejemplo,
porque es perecedero. Siempre oigan la voz de Dios, lo que Él dice al respecto. Gloria al Señor. Si la voz de Dios te dice que eso no está bien, tú no lo hagas. Si te dice que eso es una blasfemia en contra de la palabra de Dios, simplemente no lo hagas. Tú vive la palabra de Dios conforme Dios te dice que debes de hacerlo. Amén. Pero te encaprichas y haces tus propios pensamientos y haces tus propias ideas y te guías conforme a tu propia mente. Estás oyendo otra voz, pero no la voz de Dios para este tiempo. Amén. Gloria al Señor. Yo he oído pastores que dicen, bueno, dice, muchos hermanos condenan a la gente que usa, a las mujeres que usan pantalones. Dice, pues hay pantalones para mujeres y hay pantalones para hombres. Pero el profeta dice que no hay pantalones para mujeres. Los pantalones son para los hombres. El pantalón es para el hombre, no para la mujer. El diablo ha pervertido eso y se lo meten en la mente que hay pantalones para mujeres, pero el pantalón no es de la mujer. El pantalón es del hombre. La mujer debe usar su vestido, sus daguas, sus faldas. Gloria al Señor. Ese es el vestido correcto de ellas. Pero el diablo se filtra tanto aún en los pensamientos, en la mente de los pobres, de los propios ministros, que dicen que los pantalones también hay para mujeres. Tal blasfemia que hablan. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra de Dios. La Biblia dice que la mujer no vestirá hábito de hombre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, ahora dice, luego nos damos cuenta que en Hollywood ellos levantan cosas. Permítame hablar por un momento sobre esto antes que sigamos. Dice una cosa que salió no hace mucho tiempo. Dice que un hombre en Hollywood, dice, ahora anda en contra del hombre. Dice, es un mortal. Ahora nada dice en contra del hombre. Él es un mortal por el cual Cristo murió. Pero solo para mostrarles a ustedes, ellos inventaron una cosita llamada, dice que los niños usan y llamada la hula hoop. O sea, la hula hoop, esa rueda, ese aro por el cual las muchachas empiezan a bailar alrededor de ella y las hacen que se muevan como serpientes. Muestran sus caderas, muestran todo y las hacen que se muevan como unas culebras. Pero eso es un invento que también salió de allá. ¿Se han fijado ustedes en la vulgaridad y cosas que empiezan con eso en los niños? Amén. Ahora Hollywood está lleno de pistoleros, dice. Ahora cualquiera que conoce la historia sabe que esa gente de aquellos días que eran pistoleros, como los diferentes hombres que ellos, dice, no eran ciudadanos decentes. Ellos eran renegados, eran como Al Capone y Dillinger. Tenían una película en Hollywood que la llaman por la televisión Gunsmoke, o sea, en español sería humo y pistola. Y escuché en el monitor el otro día que el hombre que la caracteriza el papel, Arnes o algo así, dice Arnes, se me olvida su nombre, pues se supone él presenta a Matt Dillon, dice, quien es un sheriff en Kansas, y dice, y Matt Dillon era más cobarde que un conejo, dice. Él les disparó a 28 hombres por la espalda, a personas inocentes que salían del Dodge City y los esperaba en un arbusto, y cuando un hombre venía de camino, pues alguien le hablaba avisándole que había cierto villano que venía, entonces se escondía ahí, y cuando el hombre entraba, él le disparaba por la espalda. Ahora nos encontramos, dice, con que él es un gran héroe que aparece. Pues eso es absolutamente glorificar al pecado. Pero los niños de nuestro país pueden decirle a uno más de Matt Dillon de lo que pueden hablarle de Jesucristo. Los niños conocen más de historias de los héroes de la televisión que de los héroes de la Biblia. Amén. Pregúntele usted a un niño quién fue David, no le van a saber responder, uno que otro.
¿Quién fue Samson en la Biblia? Pues no le van a poder responder. ¿Quién fue Jefté? ¿O quién fueron esos hombres del pasado poderosos en Dios? No saben. ¿Por qué? Porque ellos están viendo más cosas del mundo que de las cosas de Dios. Están más enterados de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y ahora podemos también decir que está la voz de pues todas esas cosas de celulares y esas cosas. Amén. Tienen más interés los niños estar ahí con sus maquinitas, con sus jueguitos, están más entretenidos con esas cosas que agarrar un folleto y ponerse a leer. Amén. Y usted les habla, oye mijo, y como si les hablara al poste, como si se les hablara a un árbol, ni lo pelan. Están tan entretenidos ahí con esas cosas. Sus mentes se están entonteciendo con tanta de esas cosas que el mundo le está dando. Amén. Pero dígales usted, mijito, póngase a leer un folleto, póngase a leer algo de la Biblia, o venga, vamos a leer algo de la Biblia. No, dice, no quiero. Algunos le dicen, vamos al culto, hoy es culto de niños. No quiero ir. Amén. Esa es la voz del enemigo. Amén. Gloria al Señor. Pero el problema no está en ellos. El problema está en los padres, en la enseñanza que les están dando los padres. Nuestra responsabilidad como padres es guiarlos a través de la palabra. Y si ver que algo les está haciendo daño, quitárselos, arrebatárselos y echárselos a la basura. Porque en veces gastamos más dinero en esos juguetes que lo que damos a la obra de Dios. Cientos de dólares gastamos en porquerías de esas, que sus jueguitos, que esto y que el otro y que más allá y más acá. Y cuando se trata de ofrendar para la obra misionera, 5 pesos, 10 pesos. Amén. Pero para esas cosas, cientos de dólares que tiramos, o pesos, lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos oyendo más la voz del mundo que la voz de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. No los quiero entretener mucho en esta tarde, porque sé que está caliente, pero más caliente está en el infierno. Gloria al Señor. Y preferimos mejor soportar un poquito aquí. Son las 6 y unos 10 minutos más y nos vamos. Dice el profeta aquí, dejando a Hollywood por un lado, dice: Adán oyó su voz, o sea, la voz de Dios, en la frescura de la tarde, y tenía compañerismo con él. No había condenación para Adán. Él oía la voz y decía: Padre, ahora me voy a acostar a dormir. Y él se acostaba a dormir y lleva en su brazo el león, el tigre y las fieras echadas alrededor de él. No había peligro, no había manera de enfermarse, no había manera de dudar si él despertaría en la mañana. Ellos iban a despertar. ¿Ven? Ellos estaban confiados en Dios, porque ellos escuchaban la voz de Dios al principio por la mañana. Dios iba y los visitaba por la tarde y platicaba con ellos de labio a oído. Amén. Todo era felicidad para ellos. Amén. Podían dormir y decir: Señor, mañana, en la mañana, me levanto y voy a escuchar tu voz otra vez en el paraíso. Ellos dormían con seguridad. Amén. Hoy no se puede hacer así por causa del pecado. Hoy decimos: si el Señor quiere, nos vemos mañana. Si Dios quiere, mañana voy a hacer esto y lo otro. Amén. Porque no estamos seguros si vamos a despertar el día de mañana. Amén. Gloria al Señor. Ahora que andábamos allá en México o allá en Jalapa, pues tomándonos unos días ahí de vacaciones. Bueno, vacaciones pues entre comillas para mí, porque yo estuve predicando todos los días ahí en Jalapa, los días que había culto, y luego ir a Coatepec allá con una hermana ancianita que
que se reúne ahí, que unos hermanitos también, y ahí también fuimos a predicar. Entonces yo prácticamente pues estuve trabajando, gloria al Señor. Pero tuvimos la oportunidad de ir a México a dar una vuelta por allá, y fuimos a un salón donde están las ¿cómo se llama? Las estatuas de cera, gloria al Señor, el museo de cera, y donde íbamos viendo ahí los personajes. Entre ellos estaba Jacobo Zabludovsky, el noticiero que salía antes, y yo siempre escuchaba sus noticias de 1 a 3 en la tarde, ahí en el trabajo. Aún antes de irme lo escuché oír sus noticias por su propia voz. Pero cuando andaba allá en México vi la de esa cosa de él allí, y le dije a Tachín, tómame una foto con él, le dije, para retratarme con Jacobo Zabludovsky, aunque sea aquí en este mono de cera. Y ya me tomó Tachín una foto, y ahí estoy en la foto con él por un lado. Pero fíjese, hermano, qué coincidencia. En ese mismo día, exactamente en esos mismos días que estábamos por allí, él acababa de partir. Lo estaban velando, y yo sin saber, amén, sino que me di cuenta ya cuando llegué a mi trabajo y empecé a oír el anuncio de que acababa de morir Jacobo Zabludovsky. Y decía yo, mira nomás, hombre, yo tomándome fotos con él allá, ya lo estaban velando, ya lo estaban cafeteando. Pero es como digo, nunca sabe uno si va a amanecer o no va a amanecer, amén. Si no, pues nos pasa como aquel compadre que le dijo a su compadre, dijo, ¿sabes qué, compadre? Mañana nos vemos a tal hora. Y le dijo el otro, está bueno, compadre, si Dios quiere. Dice el otro, no, pues aunque no quiera. No, dijo, si Dios quiere. Y estaba terco, no, yo como quiera yo voy a estar. Bueno, pues es tu idea. Y otro día en la mañana que salió, tenía que atravesar por un campo, y en eso donde iba atravesando, que se le atraviesa un toro. Y ahí está el toro, y no lo dejaba pasar el toro, y quería correr para un lado, y el toro se le iba encima y no pudo llegar a la cita. Se tuvo que regresar porque el toro ya lo andaba cornando. Amén. Y otro día que se encuentra con su compadre, ¿qué pasó, compadre? ¿No dijiste que sí venías? Yo te dije, si Dios quiere. Dice, no, hombre, compadre, es que se me atravesó un toro, dice, y no me dejó pasar. Bueno, ¿qué te dije? Es que Dios tuvo que cumplir su palabra, y era un inconverso. Amén. Entonces nosotros no aseguramos si vamos a amanecer mañana, solamente por la gracia de Dios, por la fe creemos. Amén, gloria al Señor. Dice, pero un día, o sea, Adán escuchó la voz de su esposa. Lo dice el profeta, más vale que deje esto quieto por un rato. Pero él escuchó la voz errada, a pesar de que era su esposa, el vínculo más allegado que él tenía en la tierra. Dice el profeta, dice, ¿por qué no hizo él como Job? Amén. ¿Y qué dijo Job cuando su mujer le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete, hombre? Que Job estaba en esa terrible sarna, y que todos sus amigos iban y lo juzgaban, que él era un pecador, que estaba así porque estaba en pecado. Y todos sus amigos y aún los hermanos de la iglesia iban y le decían que estaba en esa condición porque estaba en pecado. Pero Job sabía que no estaba en pecado. Él sabía que era una prueba que Dios lo estaba haciendo pasar por ahí. Amén, gloria al Señor. Entonces la mujer de Job, fastidiada de tanto cuidarlo, fue y le dijo a Job, hombre, dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres, hombre? Esa voz era una voz extraña a la que Job oía de Dios. Amén. Pero Job, la diferencia que hizo entre Job y Adán fue que Job no escuchó la voz de su mujer. Él le dijo, como una mujer fato has hablado. Amén. No le puso atención a su esposa, pero Adán sí le puso atención. ¿Y cuál fue el resultado de ponerle atención a su esposa? Fue que cayeron en transgresión y en pecado. No fue la voz de Eva siendo inspirada por Dios.
ella estaba siendo inspirada por el mismo diablo. Esa voz de Eva estaba atrayendo a su esposo a comer del mismo fruto que ella había comido. Amén. Y Adán puso atención a esa voz y cayeron en pecado. ¿Y qué pasó? El resultado: Dios tuvo que echarlos del huerto del Edén. Y a causa de haber escuchado la voz de su esposa Eva, Adán y todo el mundo cayó en transgresión. Dice el profeta hoy, dice, cada asesinato que usted escucha es por causa de la mujer. Cada vez que usted oye la sirena, la ambulancia, oírse que suena, fue por causa de la mujer. Cada vez que se comete un aborto o que una mujer mata a sus pequeños o los maltrata, fue por causa del pecado, fue por causa de la mujer, porque ella no se pudo guardar en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ella primero escuchó la voz del enemigo. Si ella no hubiera puesto atención a la voz de la serpiente, no hubiera sucedido nada. Pero ella escuchó, puso atención a la voz de la serpiente. Amén. Y luego ella fue y le habló a su esposo Adán. Y Adán puso también atención, escuchó la voz de su esposa. Y toda esa transgresión, todo ese pecado, toda esa maldad nos ha alcanzado a nosotros. Por eso, hermanos, dice el profeta, corran al Calvario, dice. Mujeres, corran al Calvario, lo dice textualmente. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Corran, dijo, corran al Calvario. ¿Por qué? Porque la mujer, como dice el mensaje en la mañana, tan fácil es engañar como ser engañada. Pero no solamente las mujeres, los hombres también. Porque a veces entre los hombres hay ojos libidosos, ojos de adulterio, amén, ojos de maldad. Por eso dice el profeta, corran al Calvario, corran, no dice vayan caminando, vayan a gatas. Es una urgencia que usted y yo vayamos al Calvario para quedar crucificados con Jesucristo allí en la misma cruz. Para que muramos a las obras de la carne, a las pasiones de la carne, a las tentaciones de tantas cosas que el mundo nos pone, a los oropeles del diablo. Dice el profeta, el mundo es aquello que nos aparta de Dios. Todo lo que usted lo aparta a Dios es el mundo, es la voz del mundo. Cuando usted le hace más caso a la voz para no venir al culto, esa es la voz del mundo apartándolo de Dios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Hay muchas voces, dice el profeta, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y en esta mañana Dios nos ha hablado. Y en esta tarde Dios nos sigue hablando. ¿Vas a hacer la voz, a oír la voz de Dios? ¿Vas a seguir endureciendo tu corazón? Está en ti. Pero recuerda, tú no estás seguro en esta tierra solamente hasta que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón y te bautices invocando el nombre del Señor Jesucristo ahí. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, si no lo haces, estás rechazando la voz de Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, pero siempre pongamos atención a la voz de Dios. Noé escuchó la voz de Dios. Amén. Aunque hubo miles, millones, toda la gente estaba en contra de él, pero él había escuchado la voz de Dios y él se quedó con eso. Amén. Y tarde que temprano Dios cumplió su palabra. Gloria al Señor. Entonces, pónganse de pie, hermanos. Con esto cierro y dice: si un hombre escucha la voz, ahora escuchen, capten esto muy bien, no fallen. Si un hombre escucha la voz de algo y si ha probado que esa es la voz de Dios en su tiempo, y luego eso procede de ese hombre, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede pasar. Amén. Gloria al Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero la voz de Dios no pasará, porque es su palabra. Gloria al Señor.
Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por estos momentos de meditación y luego ya dejo el lugar a quien corresponda en este momento. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, hemos escuchado tu voz, Señor, porque tú nos hablas en diferentes maneras, Señor. En veces nos hablas al corazón, Señor. En veces nos hablas a través de la naturaleza, pero siempre tú nos has hablado a través de tu palabra, Dios. Padre, que en esta tarde hayamos venido con un corazón humilde, Señor, para recibir tu palabra, Dios, y que no sigamos escuchando voces extrañas que nos quieren apartar de tu palabra, sino que podamos escuchar tu voz, Señor. Tu palabra dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Padre, si alguno en esta tarde ha escuchado tu voz, permite, Señor, que no cierre su oído a tu palabra, porque después pudiera ser demasiado tarde, Señor. Ayuda a tu pueblo en esta tarde. Bendícele, Señor, en sus corazones. Suple sus necesidades espirituales o materiales o de cualquier índole, Señor. Y tú, Señor, seas quien nos guíe siempre con tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Padre. Gracias por ello, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.